Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 1 de la guía 1 de cinemática de física de CBC. En este caso lo que nos piden en el primer ejercicio es, en cada uno de los gráficos que se muestran a continuación, se encuentra representado el movimiento de dos móviles en colores negro y en colores gris. ¿Sí? Entonces, acá, obviamente, si ustedes lo ven bien desde la pantalla, las curvas en negro oscuro son las de posición en función del tiempo, y luego tenemos las de gris claro, que son las de velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Más o menos como para de posición en función del tiempo. Entonces, lo que hay que hacer acá es, para estos primeros 5, ¿sí?, escribir las ecuaciones horarias, ¿sí?, dar en cada caso las condiciones iniciales y, si corresponde, determinar cuándo se produce el encuentro. ¿Sí? Acá en el sexto gráfico, acá en este caso tenemos velocidad en función del tiempo, dice decir si se pueden escribir las ecuaciones de posición en función del tiempo para ambos móviles y si se necesita un dato adicional para esto, ¿no? Entonces, vamos a empezar armando parte por parte. Si empezamos, por ejemplo, con el primer caso, donde nosotros tenemos la ecuación en negro, ¿sí?, que es una recta constante, y en este caso recuerden ustedes que las ecuaciones que nosotros vamos a usar son básicamente poner en forma de función, armar una función con la gráfica que nosotros tenemos a continuación. Entonces, acá la idea es, ustedes arman una función, puede ser por ejemplo lineal, cuadrática o lo que sea. Estamos hablando en general, no de los casos solo de MRV o de MRU, ¿sí?, que describa la posición en función del tiempo, y en base a eso, según como sea el tipo de función, va a ser el tipo de movimiento que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, en el caso de que nosotros, por ejemplo, empecemos en el caso de la función en negro, ¿sí?, nosotros acá vamos a tener que la función x es constante para todo tiempo, es decir, no cambia el tiempo y siempre vale 2 metros, o sea que x en negro, ¿sí?, en función del tiempo va a quedar 2 metros, ¿sí?, no importa qué es lo que pasa en este caso. Entonces, en ese sentido, el móvil acá va a estar en reposo, ¿sí?, porque no cambia su posición. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el otro, con el gris? Fíjense, nosotros para el gris, en este caso, tenemos una posición inicial, ¿sí?, que va a ser una posición inicial que justamente la función es la ordenada del origen, el valor que pasa por la, digamos, el valor que pasa cuando x vale 0, ¿sí?, donde empieza el movimiento. Entonces, el movimiento empieza en menos 3, ¿sí?, en este sentido, empieza en menos 3 metros. Este x sub 0 también es lo mismo cuando uno lo pone como el tiempo inicial, ¿sí?, que generalmente es el tiempo 0, puede ser que no lo sea así también, ¿no? Bien, y después nosotros tenemos la velocidad, ¿sí? Recuerden ustedes que la velocidad es cómo cambia la posición en función del tiempo. Entonces, una forma, en este caso si es una recta, es decir lo siguiente. Fíjense, nosotros para determinar la velocidad de este caso vamos a tomar dos puntos bien distintos y ver cómo cambian ambos puntos respecto al tiempo. Entonces, esto nos va a quedar delta de x sobre delta de t, que en este caso esto nos va a quedar, vamos a tomar estos dos puntos, el de 0 menos 3 y el de 1 0. Entonces, en este punto, si el móvil empieza en menos 3, o sea que vamos a tener empieza en menos 3, ¿sí?, y después termina en 0. Entonces vamos a tener 0 menos menos 3, cerramos acá, metros. Todo esto dividido, tiempo que termina, que es a un segundo, ¿sí? Entonces tenemos 1 menos 0 segundos. Entonces, en este caso, observen ustedes que esto queda 0 menos menos es más, 1, esto queda 3 metros, 1 menos 0, esto va a quedar 3 metros sobre segundo. ¿Okay? Entonces, con esta velocidad, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Por ser una recta, el punto gris va a tener un movimiento rectilíneo uniforme. Eso es otra de las cosas que sabemos. Entonces, en este caso, la posición del gris en función del tiempo va a seguir de esta forma: su posición inicial más su velocidad por tiempo, ¿sí? Y en este caso el tiempo puede empezar en cualquier tiempo, o sea que puede empezar un tiempo t sub 0 que no sea el tiempo inicial de 0, digamos. Generalmente sí, pero no es ni mayor de los casos. Entonces, en este caso esto nos va a quedar, ¿sí?, menos 3 metros más 3 metros sobre segundo por tiempo menos el tiempo inicial. En este caso sí es 0, ¿sí?, porque en este caso
la gráfica no nos dice lo contrario, entonces hay que tenerlo en cuenta por acá. Tiempo menos 0 segundos, tiempo menos 0 queda en tiempo, con lo cual la posición del gris en función del tiempo nos va a quedar menos 3 metros más 3 metros sobre segundo por tiempo, ¿sí? Y que con estos dos queda lo primero, ¿sí? Después lo que pide el punto es determinar cuándo se produce el encuentro. Esto es el segundo punto de cada ejercicio. Entonces, en este caso, para terminar el encuentro, básicamente, recuerden ustedes que el encuentro es donde la posición de los dos es igual. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer acá es igualar la posición de los dos en función del tiempo. Eso es lo que nos va a decir, o estamos forzando a que la ecuación nos diga en dónde, en qué momento ambos se ubican en la misma posición. Entonces, encuentro va a ser cuando la posición del negro sea igual a la posición del gris. Entonces, en este caso vamos a igualar las dos ecuaciones. Póngase que a esta ecuación la llamamos 1, a esta ecuación la llamamos 2. ¿Sí? Otra cosa, comentario aparte, tengan muy en cuenta el tema de las unidades. Por favor, sean consistentes, no se olviden de poner bien las unidades. Entonces, en este caso esto nos va a quedar 2 metros, esto es igual a la posición del gris que viene de acá. Entonces esto nos va a quedar menos 3 metros más 3 metros sobre segundo por tiempo. De esta ecuación lo que nosotros no sabemos es el tiempo, con lo cual lo que tenemos que hacer es despejarlo. ¿Sí? Fíjense, nosotros tenemos dos términos acá, ¿sí? Dos términos bien distintos y la idea es despejar el tiempo. Entonces, por ejemplo, este menos 3 que está restando, lo que hay que hacer en este caso es sumar 3 metros a ambos lados de la cuenta para que esto nos dé bien. Entonces, 3 metros con 3 metros se va, 3 más 2 es 5 metros, esto es igual a 3 metros sobre segundo por el tiempo, ¿sí? Con lo cual acá lo que hacemos ahora es multiplicar o dividir todo por 3 metros sobre segundo. Hacemos lo mismo acá, 3 metros sobre segundo, metro con metro se va, 3 con 3 se va, metro con metro se va y queda en metros arriba. Y 5 tercios, entonces el tiempo nos va a quedar 5 tercios de segundo, que aproximadamente, vamos a ver acá, esto nos va a quedar 5 dividido 3, 1,67 segundos aproximadamente, ¿okay? Y así vamos a ir haciendo todos los pasos. Este es el tiempo para el cual se encuentra. Obviamente que la posición de encuentro, ¿sí? Una cosa es el tiempo de encuentro y otra cosa es la posición, que en este caso va a ser a los 1,77 segundos. Si reemplazamos en cualquiera de estas dos, directamente lo encontramos. Acá como el móvil está a los 2 metros, si lo reemplazamos acá, igualmente vamos a tener 2 metros, ¿sí? Bien, vamos a hacer ahora los otros gráficos. Fíjense, por ejemplo, si hacemos el caso 2, donde nosotros, la idea nuestra va a ser seguir la misma lógica. ¿Sí? En este caso, como estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Todas estas ecuaciones van a regir la misma regla. La posición en función del tiempo va a ser posición inicial más velocidad por tiempo menos tiempo inicial. ¿Sí? Vamos a tomar esta como nuestra primera ecuación para todos estos casos, donde la velocidad se puede definir como el cambio en posición sobre el cambio en tiempo, y ese cambio en posición va a ser la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos tiempo inicial. Esto es si uno toma dos instantes determinados del movimiento y lo que hace básicamente es reemplazar las cuentas, o sea, pero son dos instantes aleatorios, ¿está? Entonces fíjense, vamos a ir con la negra, en este caso, con la curva negra acá. Fíjense, tenemos posición inicial en 3, con lo cual ya tenemos posición inicial, eso van a ser 3 metros, y después tenemos que sacar la velocidad, que acá tomamos dos puntos. Uno de los puntos puede ser el 0,3 y otro de los puntos es el 2,1. Entonces velocidad nos va a quedar, siempre recuerden que es el final menos el inicial. Esto es un tip para que le dé bien los signos y demás. Entonces en este caso nos va a dar, ¿sí? Vamos a tener la posición que va a ser 1 metro menos 3 metros, ¿sí? Final menos inicial, ¿sí? Fíjense, final menos inicial, porque siempre esto se lee como el tiempo, obviamente siempre es una magnitud positiva y siempre crece. En este caso siempre la gráfica se lee de izquierda a derecha, ¿okay? Y acá el tiempo va a ser desde los 2 menos los 0 segundos, 2 menos 0, con lo cual en este caso vamos a tener 1 menos 3, que es menos 2, dividido 2 va a quedar menos 1, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener menos 1 metro sobre segundo. Con estos dos vamos a tener la ecuación de posición del negro en función
tiempo, nos va a quedar 3 metros más, y otra cosa, disculpen, como fíjense que el tiempo inicial empieza en 0, ¿sí? Porque la curva empieza en 0, vamos a tener que el tiempo inicial van a ser 0 segundos. ¿Sí? Esto también es importante, no lo olviden por favor. Entonces en este caso vamos a tener 3 metros más menos 1 metro sobre segundo, esta es la posición inicial, de los 3 metros, la velocidad que es menos 1 metro sobre segundo, y después tenemos tiempo acá, menos 0, que es menos 0 segundos. O sea que esta posición en función del tiempo nos va a quedar 3 metros menos 1 metro sobre segundo por tiempo. Ahí está la primera ecuación. Luego nosotros acá vamos a tener la gris, que fíjense en este caso nos va a quedar posición inicial, vamos a poner que empieza en 0, ¿sí? Así que son 0 metros. Su tiempo inicial también es 0, porque la curva también empieza en 0, así que el tiempo inicial van a ser 0 segundos. Y después vamos a tener que la velocidad la podemos calcular como tomamos instante final este, ¿sí? Instante inicial este otro, posición final van a ser los menos 2 metros, ¿sí? Menos los 0 metros del final sobre los 2 segundos que pasaron al final menos los 0 segundos del principio. Entonces van a ser 2 segundos menos 0 segundos. Esto vamos a tener menos 2 sobre menos 2, vamos a tener menos 2 sobre 2, disculpen, que esto va a ser menos 1 metro sobre segundo. Con lo cual, si reemplazamos posición en función del tiempo, nos va a quedar 0 metros más menos 1 metro sobre segundo por tiempo menos 0 segundos. ¿Sí? Y esta ecuación termina quedándonos, ¿sí? En este sentido, esta ecuación termina quedándonos en que nos va a quedar menos 1 metro sobre segundo por tiempo, ¿sí? Directamente. Y ahora si fijamos el encuentro, hacemos lo mismo, ¿sí? Acá nosotros igualamos las ecuaciones, o sea, buscamos el instante en el cual la posición de los dos sea la misma. Entonces la posición del gris es igual a la posición del negro. La posición del negro va a ser menos 1 metro sobre segundo por tiempo, y la posición del negro vamos a tener 3 metros menos 1 metro sobre segundo por tiempo. ¿Qué queremos despejar acá nosotros? El tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos dos términos, ¿sí? Acá para sacar esto, supongamos que queremos dejar las t del lado izquierdo. En este caso lo que deberíamos hacer sería sumar 1 metro sobre segundo en cada lado por tiempo para sacarlo de este lado. Entonces sumamos 1 metro sobre segundo por tiempo de cada lado. Y fíjense qué es lo que nos da. Esto se nos va con esto se nos va con esto, y llegamos a esta conclusión, que 0 es igual a 3 metros. Obviamente esto es un absurdo, no puede ser, pero tiene sentido, porque fíjense, estamos hablando de dos rectas que son paralelas. Entonces, como son paralelas, quiere decir que van los dos a la misma velocidad, que uno le saca ventaja a otro porque tiene otra posición inicial y que por lo tanto nunca se van a encontrar, ¿sí? Esa sería la conclusión. Yo les diría, vamos a hacer este, ¿sí? El 5, y vamos a hacer el 6. Después les diría que el resto los hagan ustedes, para más que nada para que vean cómo es la mecánica, ¿sí? Pero básicamente es todo parte de esa ecuación que vimos al principio, más lo mismo que teníamos al final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el 5, recuerden la ecuación de posición en función del tiempo, que va a ser posición inicial más velocidad por tiempo menos tiempo inicial. Entonces, por ejemplo, en el caso de el negro, ¿sí? Vamos a tener posición inicial, fíjense que en este caso vamos a tener menos 3 metros, ¿sí? Tiempo inicial, que van a ser 0 segundos, y después vamos a tener la velocidad, vamos a tomar dos instantes, 0 menos menos 3, ¿sí? Que tenemos 0 menos 3 metros, todo esto sobre el tiempo, que en este caso van a ser 2 menos 0 segundos. O sea que esta velocidad nos va a quedar 0 menos menos es más 3 sobre 2 metros sobre segundo. ¿Okay? Esto aproximadamente o exactamente es 1,5 metros sobre segundo. ¿Okay? Y entonces la posición del negro en función del tiempo nos va a quedar, ¿sí? Menos 3 metros más 1,5 metros sobre segundo por tiempo. ¿Okay? Va a quedar de esta manera. Y fíjense, cuando vamos al gris, el gris tiene una peculiaridad, porque fíjense, su posición inicial, como está en 0, ¿sí? A la altura 0, va a ser de 0 metros. Su tiempo inicial no va a ser de 0 metros, de 0 segundos, porque la gráfica empieza en 1. Entonces acá el tiempo inicial es 1 segundo. Entonces observen ustedes, ¿sí? En este caso, después la velocidad, ¿qué otra cosa tenemos? Vamos a tener su desplazamiento va a ir desde el 0 hasta el 3, o sea vamos a tener 3 menos 0 metros sobre el tiempo final, que en este caso
tiempo final, que en este caso por las dudas no lo aclara, pero fíjense que tenemos que digamos, ver más o menos cuál es la idea, porque justamente acá no tenemos para encontrar el tiempo, pero ese tiempo es donde se encuentran los dos. Entonces acá hay un tema, ¿no? Entonces fíjense, ¿cómo lo vamos a sacar? Fíjense, acá son los 3 metros, este tiempo, vamos a llamarle tiempo sub A, es donde la recta negra pasa por 3 metros. Entonces, hacemos una cuenta aparte acá, esto nos va a quedar 3 metros, igualamos a la recta negra porque es el momento justo cuando la recta negra pasa por 3. Esto nos va a quedar menos 3 metros más 1,5 metros sobre segundo por tiempo. Acá hacemos lo mismo, ¿sí? Sumamos 3 metros de ambos lados, de manera tal de sacarnos este menos 3 de este lado. 3 más 3 es 6 metros, esto es igual a 1,5 metros sobre segundo por tiempo. Acá hacemos lo mismo, ¿sí? Dividimos ambos lados por 1,5 metros sobre segundo, 1,5 metros sobre segundo. Metro con metro se nos va, metro con metro se nos va, segundo con segundo se nos va, 1,5 se nos va, y en este caso lo que encontramos es que 6 sobre 1,5 es 4 segundos, el tiempo van a ser 4 segundos. Entonces esto vamos a tener 4 menos 1 segundo, con lo cual vamos a tener 3, acá vamos a tener 3, con lo cual la velocidad nos va a quedar 3 metros. 3 sobre 3 metros sobre segundo, que esto es 1 metro sobre segundo. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ¿sí? Con el producto que nosotros vamos acá, la idea es, nosotros podemos decir, bueno, el tiempo de encuentro fue los 4 segundos y se encontraron a los 3 metros. Acá se resolvió de otra manera. Y bien, en este caso, fíjense, vamos a hacer ahora el caso 6, que es otro caso un poco más relevante, porque acá en este gráfico tenemos la velocidad en función del tiempo. Entonces nosotros para sacar, fíjense, en el caso de la función negra, no tenemos, tenemos una velocidad que es constante. Luego sabemos, por ejemplo, que la velocidad negra acá siempre son 2 metros sobre segundo. Lo mismo pasa para el gris, que tenemos que la velocidad en el gris van a ser menos 1 metro sobre segundo, pero no tenemos más datos, ¿sí? Tampoco sabemos si... y otra cosa, acá en la negra, fíjense que empieza el tiempo inicial, van a ser de 1 segundo, y en la gris el tiempo inicial van a ser 0 segundos. Pero si ustedes observan, el dato faltante para encontrar la posición en función del tiempo sigue siendo la posición inicial. Esto es lo que nosotros no sabemos, tanto la posición inicial de la negra como la del gris, porque fíjense que la ecuación nos pide los 3 términos y no es lo que tenemos en este caso, ¿sí? Así que con eso ustedes lo van pudiendo sacar. Vamos a hacer ahora el ejercicio 2, que en este caso lo que nos pide es un cuerpo que en el instante t igual a 0 se encuentra en un punto A, viaja en línea recta con velocidad constante de módulo desconocido b. Cuando transcurre un tiempo t, el móvil pasa por un punto b que está a una distancia d de A. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pide con todos estos datos? Dice, hallar b igual a b, ¿sí? O sea, la velocidad como una... Este enunciado hay que pensarlo de esta manera. La velocidad como una función o en función, ¿sí? Sería más práctico ponerlo de esta manera, como una función de dos parámetros, a saber, la distancia y el tiempo, ¿sí? Y después dice, dar dos expresiones para la posición del cuerpo en función del tiempo, una considerando un sistema de coordenadas con origen en A y otra considerando un sistema de coordenadas con origen en B, y graficarlo. Entonces, vamos a ir desarrollando con este problema con un poco de brainstorming, o ver un poco de tormenta de ideas, a ver qué se nos va ocurriendo en el camino. Entonces, fíjense, a nosotros nos dice que nosotros estamos viajando en línea recta con velocidad constante del módulo desconocido b, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un gráfico, más o menos como para tener una idea de lo que estamos viendo, sería de la siguiente manera. Gráfico de posición en función del tiempo, ¿sí? Entonces sería posición en función del tiempo, sin determinar si estamos en metros segundos. Acá no es tan importante la unidad de medida. Nosotros lo que nos dice es que en el instante t sub 0, que es este, va a pasar por un punto A, que sería este instante que está, esta posición que está acá. Y después dice que cuando transcurre un tiempo t,
vamos a llamarle T mayúscula para diferenciarle esta T minúscula, se va a encontrar en un punto B, con lo cual el punto por el que pasa la función es este otro que vemos acá. Por lo tanto, nosotros, si suponemos también que viaja en línea recta con velocidad constante, su velocidad, si es una constante, en la forma gráfica va a ser una recta de este estilo. Acá no va a haber ninguna ondulación o nada raro, eso no nos dice el problema. Si no nos lo dijera, podríamos suponer que es así, pues realmente el dato no lo conocemos. ¿Okay? Eso por un lado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos ¿qué es lo que nosotros sabemos hasta acá? Que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Por esto que dijimos, de velocidad constante y por las t. A su vez, ¿nosotros qué sabemos del MRU? Que la posición como función del tiempo depende de todos esos parámetros. Depende de la posición inicial que tenga el móvil, más una velocidad que va a ser constante multiplicada por una resta, que es el tiempo menos el tiempo inicial desde que se movió el móvil. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Posición inicial es cuando el tiempo vale 0 o cuando está en el punto de inicio, puede no ser el tiempo 0, pero puede ser el punto de inicio. En este caso nosotros sabemos que el punto de inicio es el punto A, que nosotros no lo conocemos. Después, el tiempo inicial sabemos que es 0, ¿sí? Porque en este caso vemos que de esta manera. Entonces, la ecuación nos va a quedar x en función del tiempo, un tiempo cualquiera va a ser A más una velocidad por tiempo, ¿sí? Así como suena. También nosotros sabemos que si pasa por el punto B, va a pasar por este punto que es tiempo y la altura sería B. Por lo tanto, nosotros si queremos encontrar la velocidad como incógnita, podemos hacer lo mismo. Despejar esta función va a cumplir o va a pasar por este punto, con lo cual si nosotros reemplazamos los valores en el punto, no va a haber problema. Entonces esa posición va a ser B, ¿sí? Y ese tiempo va a ser el tiempo T mayúscula, con lo cual acá nos va a quedar, ¿sí? A más la velocidad por tiempo. Ahora lo que hay que hacer, planteamos la ecuación de este lado, ¿sí? Entonces igual B es igual a por la velocidad, más la velocidad por tiempo. Nuestra idea ahora es despejar cuánto nos va a dar esa velocidad, ¿sí? Esa velocidad que está ahí. Entonces, despejémoslo. Fíjense, acá tenemos dos términos sumándose. Para sacar el término sumando A que no nos agrega valor o que queremos sacarlo para despejar B, restamos A de ambos lados, ¿sí? Fíjense que en este caso A se nos va con A, entonces vamos a tener A menos A más B, o lo que es lo mismo, B menos A, nos va a quedar la velocidad por ese tiempo T mayúscula, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es dividimos ambos lados por T mayúscula para que se nos vaya de este estilo, ¿sí? Se nos va de este lado y vamos a tener que B va a ser B menos A sobre el tiempo. Antes de poner la respuesta definitiva, vamos a ver lo siguiente. Si nosotros podemos caer en la tentación de pensar que esta distancia entre estos dos puntos sería, por ejemplo, calculando, ¿sí? Pitágoras sacando los dos puntos y viendo la distancia entre los dos puntos. Pero eso es un error. Porque ustedes tienen que recordar que este gráfico no es un gráfico de dos coordenadas de espacio, sino que al contrario, es un gráfico de una coordenada espacial que describe el espacio y una coordenada de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y esto aparte, el móvil se mueve en línea recta, con lo cual, si se mueve en línea recta, esta recta que vamos a tener acá desde A hasta B, la distancia entre A y B es lineal, ¿sí? Es directamente esto que ustedes ven acá. Por eso les digo, tengan cuidado con esa tentación de pensarlo de esa manera. Entonces, B menos A es esa distancia D que nosotros estamos calculando, ¿sí? Igualmente, acá hay que tener en cuenta algo, que es que, o sea, esta distancia D, digamos, o sea, la fórmula B nos va a quedar como D sobre tiempo directamente, ¿no? Pero por las dudas hay que tener cuidado con el tema de los signos y demás, ¿sí? Nosotros estamos recorriendo, o sea, acá estamos dando una distancia en módulo absoluto, con lo cual no debería haber problema, ¿sí? Después fíjense, dice, dar dos expresiones para la posición del cuerpo en función del tiempo, una considerando un sistema de coordenadas con origen en A y otra considerando un sistema de coordenadas con origen en B y graficarlas. Entonces, por ejemplo, ¿sí? En este caso, para tener un buen desempeño, ¿sí? Vamos a empezar de cero, ¿sí? Fíjense, la primera, ¿sí? La donde dice una, vamos a tomar como que es la primera que queremos desarrollar. En este caso nos dice, considerando un sistema de coordenadas con origen en A, ¿sí? O sea, el sistema de coordenadas va a estar a partir de acá, ¿sí? Por lo tanto, en ese sentido, ¿sí? La idea sería pensarlo de la siguiente manera. A ver, así como nosotros, fíjense, cuando nos queda
queda nuestra velocidad, que la definimos como v sobre t, con esa distancia, ¿sí? En este caso, para el punto que inicia, el punto inicial, ¿sí? Ustedes ven el gráfico o el dibujo, ¿cómo quedaría? Bueno, el desplazamiento, ¿sí? En función del tiempo t, en función de x, si a está acá y b está acá, la gráfica va a seguir teniendo la misma pendiente, va a tener todo igual, pero va a tener justamente esa posición inicial justo en el punto. Entonces su posición inicial ya no va a ser el punto A, porque el punto A va a estar, si ubicamos el sistema de coordenadas en esa altura, va a estar ubicado ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que ese punto, como es 0, la posición inicial va a ser 0. El resto se mantiene igual, el resto de la ecuación de la velocidad del tiempo y el tiempo sub 0 se mantiene igual, con lo cual x en función del tiempo de este tema nos va a quedar 0 más la velocidad por tiempo, 0 más la velocidad que era distancia sobre tiempo por tiempo menos tiempo sub 0. Este tiempo sub 0 se va, con lo cual la posición en función del tiempo va a quedar distancia o la constante d, pues la distancia constante entre esos dos puntos, sobre t, que es un tiempo. Recuerden que este t no es lo mismo que este pues es un punto en particular, por t minúscula como parámetro variable. Y ya con eso tienen ojo, esto no se cancela con esto, porque esto es t minúscula y esto es t mayúscula, ¿sí? Para que lo recuerden. Y en el segundo caso, acá lo que nos piden es si tiene el origen de coordenadas en b. Entonces, si tiene el origen de coordenadas en b, el punto A va a estar ubicada en menos a, y vamos a tener que en el tiempo t la partícula va a pasar por este punto, o sea, va a ser otra cosa el gráfico. Entonces, en este caso vamos a tener que la posición inicial va a ser menos a, es lo único que cambia porque la velocidad es igual que la misma, y ahí lo que vamos a tener es que nos va a quedar x en función del tiempo, nos va a quedar menos a más d sobre t mayúscula por tiempo como variable en ese sentido, ¿sí? Esa es la única diferencia que tenemos ahí. Fíjense ahora si hacemos el problema 3, donde en este caso lo que dice es un automóvil viaja en línea recta con velocidad constante desde A hasta C, pasando por B. Se sabe que por A pasa a las 12 horas, por B pasa a las 13 horas y por C pasa a las 15 horas. Entonces sabemos, por ejemplo, que la distancia entre A y B son 50 kilómetros, que la distancia entre B y C es desconocida, ¿sí? Y ¿qué es lo que nos pide? Por ejemplo, elegir un origen de tiempo de un sistema de referencia, elegir un instante t0, cuánto va de la posición inicial y la ecuación de movimiento, ¿sí? Elegir otro instante t0, cuánto vale x sub 0 y elegir la ecuación de movimiento. ¿Okay? Entonces, y después describir gráficamente que las ecuaciones delladas en B y C son equivalentes. Entonces acá la que es plantear un problema desde cero, más o menos como que nosotros vemos. Entonces, como sugerencia, sí, hay varias maneras de resolver esto, pero como sugerencia para que esto pueda ser potable, tratemos de hacer un gráfico a modo, digamos, de tormenta de ideas, de ver qué es lo que nos describe el problema. Fíjense, el problema, por ejemplo, nos dice lo siguiente: nosotros vamos a pasar, ¿sí?, a un tiempo determinado, o sea, por ejemplo, ¿no? Imagínense, estas son las 12 horas, el tiempo vamos a tener en horas y la posición la vamos a tener en kilómetros. Bueno, a las 12 horas, a las 13 horas, 14, 15 horas, ¿sí?, vamos a pasar por tres puntos distintos. Vamos a pasar por un punto A, por un punto B y por un punto C. Entonces, por ejemplo, tenemos el punto A acá, después tenemos el punto B acá, después tenemos el punto C en este estilo, ¿sí? Como es una recta con velocidad constante, la velocidad constante habla de que es la pendiente de la recta, ¿sí? Primero que es una recta, y después es la pendiente de esa recta, que es siempre la misma. Entonces, en este caso, nosotros sabemos cuánto tiene la idea, ¿no? Ahora, esto es una gráfica tentativa, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pide? Por ejemplo, un origen de tiempo, ¿sí? Lo más práctico para un origen de tiempo, en este caso es un solo móvil y demás, realmente uno elige distintos tiempos cuando, por ejemplo, son problemas donde hay dos móviles que se pueden encontrar en distintos tiempos o demás, o algo que justifique que eso se hace. Si no, es más fácil poner que el tiempo inicial sea 0 segundos o 0 horas, es más fácil, así digamos, no hay problema. Después, otra cosa que es importante es elegir la posición inicial, ¿sí?, en el punto inicial desde el movimiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Elegir el punto inicial acá es A. Entonces, la posición inicial va a ser 0 metros, no va a ser la posición en A. ¿Sí? Puede serlo, sí, pero es más fácil pensarlo de esta manera. Y entonces lo que vamos a hacer es tratar otro tipo de gráfico. Por ejemplo, supóngase que va a ser el gráfico que estoy dibujando ahora en línea punteada. Entonces, por ejemplo, ¿cómo va a cambiar todo? ¿Cómo va a cambiar la escala? Estas van a ser las 0 horas, que es donde está,
De 12 a 13 hay 1 hora, ¿sí? Y después de 13 a 15 hay 2 horas, 2 más 1 van a ser 3 horas. Y igual las alturas las tenemos iguales. Fíjense después, desde A hasta B tenemos 50 kilómetros, o sea que acá vamos a hacer de 0 a 50. Y después lo que no sabemos es cuánto tenemos hasta de B a C. De A a C este tramo no sabemos cuánto tenemos hasta ahí, pero lo podemos calcular. Entonces con estos dos, ¿sí? Vamos a tener que nuestra posición en función del tiempo va a ser, ¿qué dijimos? X sub 0 más la velocidad por tiempo menos tiempo inicial. Este X del tiempo nos va a quedar 0 kilómetros más la velocidad por tiempo menos 0 horas, con lo cual X en función del tiempo es directamente esta recta, que tiene menos términos o la menor cantidad de términos posible. El tema después es ver cuánto nos va a dar la velocidad. Sí, en este caso la velocidad siempre es una posición final menos una posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. En este caso tomamos dos puntos, los dos puntos más significativos son por ejemplo este y este otro, ¿no? O mismo podemos tomar estos dos que son más conocidos, fíjense. Posición inicial sabemos que es 0, el tiempo inicial es 0, y después tenemos posición final son 50 kilómetros menos 0 kilómetros sobre 1 hora menos 0 horas, 1 hora menos 0 horas. Con lo cual esta velocidad nos queda en 50 kilómetros por hora. Y con esto mismo podemos aplicar y calcular cuánto nos va a dar el C en ese punto, X en función del tiempo. En este caso vamos a tener 50 kilómetros por hora por tiempo. Para C, en este caso X de C va a ser cuando el tiempo, ¿cuánto va a valer? 3 horas. Entonces en este caso vamos a tener 50 kilómetros por hora por 3 horas. 3 con 3 se va y el X de C va a ser 150 kilómetros. Con respecto a lo que dice el ejercicio de que se puede elegir cualquier otro instante, yo les diría hagan la prueba, véanlo y van a ver que si eligen cualquier otro sistema, ¿sí? Las ecuaciones van a ser equivalentes porque justamente mantienen la proporcionalidad y mantienen los elementos que nosotros ya conocemos. ¿Okay? Bien, vamos a hacer un corte acá, espero que les haya gustado el video, nos vemos en la próxima ocasión y por favor suscríbanse a mi canal para más trabajos como este. Muchas gracias.